Bienvenidos a esta nueva entrega de la cátedra Taller de Montajes Electrónicos de cuarto año. Nuestro tema de hoy, resistencias variables. Habíamos hablado anteriormente de resistencias fijas y en este caso nos vamos a hacer cargo de las resistencias que pueden variar su valor de acuerdo a algún parámetro. Por ejemplo, cuando actuamos sobre los controles de una radio, por ejemplo sobre el control de volumen, estamos actuando sobre una resistencia variable. Cuando actuamos sobre el control de sintonía, estamos actuando sobre un capacitor variable. De los capacitores variables nos vamos a hacer cargo más adelante en esta misma cátedra. Pero ahora vamos a hacernos cargo de las resistencias variables. Si tomamos como ejemplo un amplificador de audio, podemos decir que un amplificador es una etapa la cual se encarga de incrementar el nivel de una señal. En el caso de un amplificador de audio estamos hablando de una señal de audio tal como vemos en el dibujo esquemático. Para poder actuar sobre la cantidad de volumen que tiene esta etapa de audio, tenemos que actuar sobre la cantidad de señal que entra en ella. Cuanto más cantidad de señal entra en una etapa de audio, más potencia de salida tenemos y en este caso vamos a tener mayor cantidad de audio en el parlante. Cuanto menos entra, tenemos menos potencia. Así, con una resistencia variable, podemos variar la entrada de un amplificador entre 0 y máximo, en donde 0 no tendríamos señal de entrada y el amplificador se encontraría en silencio. Y el máximo tendríamos la máxima cantidad de señal de entrada, la máxima intensidad y obtendríamos la máxima potencia del equipo o del amplificador. Para estos casos que son comunes y que sirven como ejemplo, existen las resistencias variables. Las resistencias variables, a diferencia de las resistencias fijas, que habíamos estudiado anteriormente en el otro video, permiten ajustar dentro de ciertos límites el valor de su resistencia en un momento determinado. Así, por ejemplo, el control de volumen de la radio nos permite variar la cantidad de volumen del amplificador o la cantidad de señal que tenemos en el parlante entre un máximo y un mínimo. Para ello cuenta con un tercer terminal que es móvil y que se desplaza a lo largo de su elemento resistivo de forma que cambia el valor de la resistencia según la posición en la que se encuentre. En este caso, en pantalla vemos cómo se representa en los esquemas un potenciómetro o una resistencia variable. Todos los tipos de símbolos que vemos en este caso son válidos. Si observamos su construcción, podemos darnos cuenta que se trata de una pista de carbón, tal como habíamos visto, por ejemplo, en las resistencias fijas hechas de carbón, pero en este caso se encuentra hecho sobre una placa aislante. Y sobre esa pista se mueve un cursor, que es lo que movemos con el eje del potenciómetro, en el caso de un potenciómetro rotativo, y con el cursor vamos variando la cantidad de resistencia que tenemos entre el cursor central y cualquiera de sus extremos. Por ejemplo, si tenemos en el caso de un potenciómetro de 100K, la resistencia total de la pista va a ser de 100K. Y el cursor se va a mover a través de esos valores entre 0 y máximo, o sea, entre 0 y 100K. Si observamos en la punta, yo les puse ahí el dibujo de un potenciómetro deslizable. El potenciómetro deslizable, el funcionamiento es exactamente el mismo, pero en ese caso la pista se encuentra de manera recta y por su forma y por su construcción es más adecuado para cierto tipo de aplicaciones, como por ejemplo consolas de audio, porque el manejo en ese caso, al ser deslizable, es más cómodo. Pero la explicación es válida para todo tipo de potenciómetros o para los tipos de potenciómetros, por ejemplo, que estamos viendo. Y generalmente se suele hablar de dos tipos de resistencias variables, potenciómetros y reóstatos. Una de las diferencias principales es la forma en la que se conecta en un circuito. Si observamos la imagen, un potenciómetro se conecta variando su resistencia, por ejemplo, una patita a masa, como es el primer caso, y varía entre masa y la entrada. En cambio, el reóstato casi siempre se conectan dos patas, por eso se llama reóstato. Luego, hablar de potenciómetros y reóstatos en realidad es prácticamente lo mismo. Cambia la forma de conexión de acuerdo a la utilización, al circuito y a la aplicación que queramos usar. Pero en definitiva solo cambia la forma de conexión entre un potenciómetro y un reóstato. Y la explicación es válida de las resistencias variables para ambas. Por ejemplo, en el reóstato, como estamos dejando una patita en el aire, sirve como una simple resistencia variable y en este caso nos permite controlar la intensidad en algún punto del circuito. Normalmente los reóstatos
están hechos en algunos casos para potencias grandes y se utilizan mucho en todo lo que es la parte eléctrica y demás, y no tanto en lo que es la parte electrónica. En muchos tableros eléctricos y demás aún se siguen utilizando reóstatos que también suelen venir, por ejemplo, construidos con alambre para poder disipar potencias grandes. Y cuando hablamos de potencias grandes nos referimos a la cantidad de calor que puede manejar, que está relacionado con la intensidad y la tensión que está controlando. Luego, dentro de los potenciómetros tenemos una división y se divide en dos clases: potenciómetros lineales y logarítmicos. Y un potenciómetro es un resistor variable, o sea, un resistor cuya resistencia debe variar entre dos valores determinados cuando giramos o movemos su cursor. La resistencia presentada varía entonces entre un 0 y un valor máximo, que es el valor nominal del potenciómetro y por el cual lo compramos. En el caso de los potenciómetros lineales, lo que ocurre es que la resistencia aumenta o varía en proporción directa al movimiento de cursor, lo que nos lleva a una curva que justamente es una recta, y de ahí su nombre. Si el potenciómetro es, digamos, por ejemplo 100K y se encuentra justo a la mitad de su recorrido, vamos a medir en ese punto la mitad de su valor, o sea 50K. Si estuviéramos al 25% de su recorrido, vamos a estar a un 25% de su valor, o sea 25K. Y si estuviéramos al 75% de su recorrido, vamos a medir justamente el 75% de su valor, o sea 75K. En el caso de los potenciómetros logarítmicos, lo que ocurre es que la variación de la resistencia no corresponde en modo directo al movimiento de cursor, obteniéndose una curva como se muestra en ese caso más a la derecha, donde dice logarítmico, en el cual la variación genera una curva. Ahora, ¿por qué esto? Nuestro oído tiene una curva de sensibilidad no lineal, lo que quiere decir que somos más sensibles a variaciones de intensidad de un sonido de baja potencia que a un sonido de alta potencia. Por ese motivo, los controles de volumen de radio y amplificadores deben acompañar esta sensibilidad, siendo sus potenciómetros del tipo logarítmico, cuya curva corresponde justamente a la respuesta de intensidad de nuestro oído cuando hablamos de la sensibilidad. Los potenciómetros logarítmicos entonces son usados para control de volumen. Esto quiere decir que, por ejemplo, si estudiamos cómo funciona nuestro oído, es mucho más sensible a variaciones de volumen de bajo nivel que de alto nivel. Después de cierto nivel de volumen, nosotros, el oído, no nota diferencia y parece como que no estamos subiendo el volumen del amplificador, porque en realidad, después de cierto umbral, nuestro oído pierde la sensibilidad a la variación de potencia. Si utilizáramos, por ejemplo, un potenciómetro lineal en el lugar de uno logarítmico en el control de volumen de un amplificador, lo que va a pasar es que va a funcionar, pero vamos a notar como que el potenciómetro es extraño, como que sube mucho de golpe el volumen al comienzo y luego en la última parte no notamos variación, como que no ejerce un control correcto en la cantidad de volumen del amplificador. Pero esto es en realidad un engaño de nuestro oído debido a esa característica logarítmica en su sensibilidad. Por eso, aquí aclaremos que los potenciómetros logarítmicos solo son para controles de volumen, mientras que los potenciómetros lineales son para todos los demás usos. Controles de tono, controles de balance, por ejemplo, en las fuentes de alimentación para controlar la tensión de salida, y tiene, infinidad de aplicaciones ahí que es imposible nombrarlas a todas. Los fabricantes suelen identificar los potenciómetros lineales y logarítmicos, por ejemplo, utilizando una letra A en el caso del potenciómetro logarítmico, así que si el potenciómetro tiene escrito A10K, nos encontramos con un potenciómetro logarítmico de 10K. Y si dice B10K, nos encontramos con un potenciómetro lineal de 10K. Esta es la forma que tienen de codificar la mayoría de los fabricantes. Otros directamente escriben en el potenciómetro log, en el caso de logarítmico, o lin, en el caso de lineal. Es más fácil en ese caso para leerlo, no tiene ningún tipo de misterio. Y por último nos queda mencionar la existencia de los potenciómetros estéreo. En un amplificador estéreo tenemos dos canales de reproducción, izquierdo y derecho. Por eso existen potenciómetros dobles. Un potenciómetro estéreo funciona exactamente igual al potenciómetro que vimos, pero son dos resistencias variables montadas sobre el mismo eje. Así es posible actuar sobre el volumen de los dos canales, izquierdo y derecho, a la misma vez. Y en ese caso vemos en la imagen dos tipos de potenciómetros con las patitas en línea, o el otro que tiene 6 patitas a la derecha,
que es también muy utilizado en grabadores y equipos de audio. Ambos potenciómetros son exactamente iguales, pero cambia ahí el montaje en la placa y demás. Y por supuesto podríamos utilizar uno en lugar de otro, pero generalmente no nos coincide en el impreso, lo cual muchas veces nos complica para conseguir el potenciómetro adecuado. Son todos muy parecidos a estos, pero a veces tienen distinto tamaño, distinta forma en el eje para poner distinta perilla. Entonces en muchos casos nos complica simplemente por el hecho de que los fabricantes los hacen de muchos tamaños y modelos y con distinto eje. Pero en definitiva la base del funcionamiento es igual en todos. Si hablamos de otro tipo de resistencia variable, hablamos de los tipos de potenciómetros de preajuste o preset. En este caso, son usados en circuitos para ser ajustados una vez en relación a alguno de los parámetros de funcionamiento del circuito. Polarizaciones, amplitud de la señal de entrada o salida, frecuencia, etc. Funcionan igual que los otros potenciómetros, pero en este caso están hechos para ser ajustados con un destornillador, van montados fijos sobre las placas de circuito impreso y se ajustan una sola vez cuando se fabrica el aparato. Por supuesto, el service en muchos casos los reajusta al hacer reparaciones, ya que cuando cambiamos componentes en algún circuito electrónico, normalmente los componentes que colocamos no son exactamente iguales a los que tenía, y en muchos casos necesitamos reajustar valores y para eso están puestos los presets en el circuito en puntos claves en los lugares que necesitamos reajuste. Si ustedes observan a la derecha del todo, el preset multivuelta es exactamente igual a los otros, pero el cursor se ajusta gracias a un tornillo sin fin. Este tornillo sin fin permite que el cursor se desplace lentamente dentro del preset y nos lleva a que el ajuste sea mucho más fino y mucho más exacto. Y se utiliza en lugares en donde se ajustan niveles de voltajes que tienen que tener cierto tipo de precisión. En esta imagen podemos ver el caso de ambos tipos de potenciómetros. En este caso tenemos los potenciómetros del frente. Estamos viendo un chasis que era de un monitor. Los potenciómetros frontales generalmente van saliendo hacia afuera a través de los agujeros del frente del monitor y permiten que el usuario ajuste ciertos parámetros. Por ejemplo, la posición de la imagen, el brillo, el contraste, mientras que ahí tienen indicados los presets que se encuentran en el circuito, que son para ajustar parámetros que normalmente el usuario no tiene acceso. En el caso de muchos monitores podemos ajustar el tema de la altura, de la posición de la imagen, el tema de los colores en la pantalla, y como eso se ajusta una sola vez al fabricar el aparato, le pusieron directamente adentro los presets de preajuste variables y solamente los tocamos en el caso de hacer o realizar algún service al aparato en cuestión. Y aquí aclaremos la diferencia entre ambos en que unos son accesibles por el usuario y son parámetros comunes y otros no son accesibles por el usuario porque son parámetros especiales que solo ajusta el service. Luego la diferencia en el montaje, en este caso los radiales van, digamos vulgarmente como decimos, acostados y los axiales van parados. Y es simplemente por el acceso que tenemos a la hora de reajustarlos con el destornillador, dependiendo de dónde estén montados. Y además de estos, existen otros tipos de resistencias variables cuyo valor se ve modificado por otros factores, como puede ser la intensidad lumínica en el caso de una fotorresistencia, la temperatura en el caso de un termistor y además el varistor, que su resistencia varía dependiendo del nivel de tensión. Un fotorresistor o resistencia dependiente de la luz o LDR es un componente electrónico cuya resistencia disminuye con el aumento de intensidad de luz incidente. También puede ser llamado fotoconductor, célula fotoeléctrica o resistor dependiente de la luz, cuyas siglas LDR está haciendo referencia ahí en inglés. Su funcionamiento se basa en el efecto fotoeléctrico y un fotorresistor está hecho de un semiconductor de alta resistencia como el sulfuro de cadmio, y las células de sulfuro de cadmio se basan en la capacidad de este material de variar su resistencia según la cantidad de luz que incide en la célula. Cuanto más luz incide, más baja es la resistencia. Las células son capaces de reaccionar a una amplia gama de frecuencias de la luz, incluyendo el infrarrojo, la luz visible y el ultravioleta. En este caso, por ejemplo, las fotocélulas comunes que colocamos para prender y apagar las luces de afuera de la casa,
cuando es de día o es de noche, por ejemplo, tienen un LDR, el cual actúa cuando amanece, por ejemplo, que recibe luz apagando la lámpara que tenemos instalada, o a la noche, cuando deja de recibir luz, enciende la lámpara de manera automática. Esa es una de las aplicaciones comunes del LDR. Y aquí pasamos a las resistencias dependientes de la temperatura. El termistor, como su nombre lo dice, es un resistor sensible a la variación de temperatura. Es decir, su resistencia terminal está relacionada con su temperatura corporal. No es un dispositivo de unión y está construido de germanio, de silicio o una mezcla de óxidos de cobalto, níquel, estroncio o manganeso. Aquí aclaremos que aunque tiene silicio o tiene germanio, no se trata de un diodo, sino que se trata de una resistencia que está contaminada con esos elementos. Y esos elementos son sensibles a la variación de temperatura. Y aquí el compuesto empleado determina si el coeficiente de temperatura del dispositivo es positivo o negativo. De esta manera, entonces se dividen en dos tipos. Los NTC, que aumenta la temperatura y disminuye la resistencia. O sea, tiene un coeficiente de temperatura negativo. O los PTC, cuando aumenta la temperatura, también aumenta su resistencia. O sea que el coeficiente es positivo. Por eso ahí vemos al costado las dos curvas en donde uno, cuando baja la temperatura, aumenta la resistencia. Y el otro mantiene una resistencia baja hasta que llega a cierto nivel de temperatura. Desde ese punto vemos que la curva se dispara. Si observamos a la derecha, el caso del PTC, entonces ambos podemos decir que son iguales y opuestos, y uno es de coeficiente negativo y otro es de coeficiente positivo. A simple vista no se puede distinguir los NTC de los PTC. Naturalmente su valor se mide en ohms o kiloohms y se los utiliza para variar el funcionamiento de un circuito en función de la temperatura, en circuitos compensadores de polarizaciones y termómetros. En ese caso, mirándolos desde afuera, no sabemos si es NTC o PTC, si es coeficiente negativo o coeficiente positivo. Normalmente tenemos que salir de la duda midiéndolo y le aplicamos calor a ver si aumenta o disminuye su resistencia. Y aquí no hay una forma correcta o directa de leerlos, sino que generalmente traen escritos un código sobre su cuerpo, el cual la única manera de salir de la duda ahí es colocar ese código en Google y ahí nos sale la identificación del fabricante y el valor correcto del elemento que estamos queriendo analizar. Como se parecen a veces mucho a los capacitores, mucha gente los confunde y parece como que estás mirando un capacitor en el circuito y en realidad es un termistor. Y para complicar un poco más las cosas, viene en distintos tipos de encapsulado, algunos de los cuales son completamente iguales a los capacitores. O sea que a veces estamos mirando un termistor y lo estamos confundiendo con un capacitor cuando está puesto en el chasis. Y cuando vamos a hacer alguna reparación o demás, cuando lo sacamos nos encontramos con la sorpresa de que es una resistencia variable cuando buscamos el código en internet. En este caso no hay una tabla o una forma fácil de identificarlo, sino que es un poco caótico. Y no es tan fácil como en el caso de las resistencias o los capacitores, que ya tienen sus códigos definidos. Y de acuerdo al tipo de cápsula y demás y al tipo de montaje, se adaptan mejor a una u otra situación o funcionamiento. Por último, nos queda hablar de los varistores. Un varistor es un componente electrónico con una curva característica similar a la del diodo. El término proviene de la contracción del inglés variable resistor. Los varistores suelen usarse para proteger circuitos contra variaciones de tensión al incorporarlos en el circuito de forma que cuando el varistor se active, la corriente no pase por componentes sensibles. En este caso, por ejemplo, la función de los varistores es la de protección en los circuitos electrónicos. Normalmente lo que va a suceder acá es que un varistor tiene un punto de tensión en donde se dispara. Por ejemplo, 200 voltios. Si nosotros aplicamos menos de 200 voltios, el varistor no conduce en absoluto, es un circuito abierto. Pero cuando llegamos a esa tensión de ruptura, de disparo, se produce una conducción abrupta. O sea, de repente el varistor comienza a conducir y se transforma casi en un cortocircuito. Estos elementos se utilizan para protección, por ejemplo, en las entradas de la línea de los aparatos, fuentes de computadora, televisores y demás. Y están para prevenir que si entra más voltaje por la red eléctrica, el varistor, el efecto que produce es que hace cortocircuito al detectar la sobretensión
y hace saltar el fusible. De esa manera evita que se queme todo el aparato. O sea, es un dispositivo de protección. Aquí nuevamente, si observamos la cápsula, también parece un capacitor, lo cual en muchos casos nos confunde y pensamos que estamos mirando un capacitor en el circuito. Si leemos el código en la nomenclatura y lo buscamos en Google, existe una tabla del fabricante que nos dice para cada nomenclatura la tensión de ruptura del varistor. Si ustedes buscan ahí en Google, existe una tablita muy completa en donde nos indica cada tipo de varistor y su tensión. Y es la única manera que tenemos de poder identificarlo. En muchos casos nos encontramos con ellos, pensamos que es un capacitor y resulta que cuando buscamos el código nos enteramos que es en realidad un varistor. Bien, es todo por hoy y en relación a las resistencias variables y nos encontramos en la próxima clase.